episodio más aquí en Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez. Y el mío, Julio Orlando, y hoy tenemos el placer de tener a Zuli Salazar aquí como una invitada súper especial. Ella es enfermera de profesión, mamá y esposa y abuela. Sobre todo la última. Total. Cuéntanos, Zuli, nosotros queremos saber quién es Zuli. Bueno, Zuli antes que cualquier cosa es una hija de Dios, pero si tú antes de yo tener una relación con Dios me hubieras preguntado quién era Zuli, yo creo que hubiese hecho la presentación que tú me dijiste, hubiera pues sacado todos los títulos, pero hoy entiendo, como dice el apóstol Pablo, que todo lo vivido aquí uno lo estima por basura después de haber tenido una experiencia pero tan poderosa con el Señor. Creo que Zuli sí es verdad que es enfermera, soy maestra, creo que en mi ADN totalmente, y fuera de eso, bueno, estuve en la parte pública, en los hospitales, durante 20 años, ejerciendo como enfermera jefe de departamento de un hospital de un municipio aquí en Córdoba, y fuera de eso también fui docente catedrática en la Universidad de Córdoba. Pero sin embargo, mi verdadera identidad me la dio Cristo cuando entendí que yo no era lo que hacía, sino lo que Él decía que yo era. O sea, lo que yo dejaba que Él hiciera en mí, eso soy yo. Y por eso creo que soy una hija de Dios. Antes que cualquier cosa, soy madre también, que es un rol divino que Dios me ha dado, de 3 hermosos hombres. Ya son hombres porque el menor básicamente tiene ya 32 años, entonces, y soy abuela de un nieto hermosísimo de 1 año y medio. Apenas hasta ahorita me hicieron abuelita. Y tengo 38 años de casada, lo cumplí precisamente el 7 de junio, cumplí 38 años de casada, felizmente casada, y ustedes lo verán por qué. Así es, bienvenida, qué emoción tenerte aquí, Zuli, y ver, ¿verdad?, que 38 años es bastante tiempo. Qué bendición que en estos tiempos podamos tener estos testimonios de matrimonios que logran, ¿verdad?, superar muchas cosas, porque yo creo que todos los matrimonios, para poderse mantener en el tiempo, deben superar muchas cosas. Y bueno, por eso nuestro tema de hoy es un tema muy especial, porque sabemos que tú has superado situaciones difíciles en tu matrimonio. Y bueno, gracias por estar aquí y compartir un poco de tu corazón, de lo que has vivido. Y por eso el tema de hoy se llama ¿Cómo salvar tu matrimonio cuando parece imposible? Sí. Sé que... Qué lindo ese tema cuando me hicieron la invitación, y sí quiero decirle a toda la audiencia, hombres y mujeres que me escuchan en estos momentos, que de verdad cuando se trata de hablar sobre las crisis en el matrimonio, quizás todo el mundo piensa que me van a hablar de lo mismo, que voy a estar diciendo, voy a estar escuchando lo mismo que yo viví, o que definitivamente voy a escuchar lo que yo quiero escuchar. Y yo creo que sí vale la pena que de pronto te detengas un poquito, cambiar un poco el chip de lo que yo he pensado en lo que consiste las crisis en el matrimonio y dónde termina y dónde me dice el mundo que hasta allí llegué, pues hasta ahí llegó el matrimonio. Pero no, yo creo que es un tema bastante acertado en estos tiempos donde todo se está volviendo express y desechable, el divorcio express, matrimonio express. Uno ve una persona que tiene una relación de noviazgo o cualquier cosa y ya me voy a casar o ya me casé, y después te lo encuentras al año, y tu esposa o tu esposo, no, nos separamos. Y yo creo que vale la pena pues retomar un poco los principios de la palabra. Así es.
Así es, Zuli. Así es. Cuéntanos cómo las crisis, cómo inició, ¿verdad? ¿Cómo inició todo este proceso? ¿O cuál es la crisis más grande que tú recuerdas y tú dices, esta fue una de las crisis que yo recuerdo y digo, lo superé de esta manera? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo pienso que la crisis más fuerte fue una crisis a mi fe y fue cuando yo después de 10 años de ser cristiana, de servirle al Señor, no te voy a decir tiempo completo porque aún trabajaba en lo secular, yo era docente en la universidad y pues hacía muchas otras cosas, también fui referente del Laboratorio de Salud Pública, pero sin embargo en esos momentos cuando me llega esta situación que nunca nadie se lo espera, y no me lo esperaba no porque yo estuviera confiando en que mi esposo había cambiado, no, sino porque uno empieza a vivir una vida de fe a la manera en la que uno quiere vivirla y en la que uno cree que Dios tiene que amoldarse a ella. Entonces, empiezo por decirte que el día que yo conocí al Señor, ya hace hoy 24 años, yo nunca pensé en que Dios iba a restaurar mi matrimonio. No porque el mío estuviera excelente, sino porque para mí ya no tenía importancia que lo hiciera. Yo cuando llegué al Señor lo hice porque quería que mi familia, mis hermanos, realmente se convirtieran al Señor. Mi papá, mi mamá, que en esos momentos todos estaban vivos, se convirtieran al Señor. Y yo recuerdo que me había leído un libro, Buenos días Espíritu Santo, y eso impactó tanto mi vida. Y yo en esa noche, me acuerdo, le dije al Señor, porque me lo leí, eso sí, de un solo día, era muy pequeño y yo no paré hasta que no terminé. Yo le dije al Señor, si eso que está ahí es verdad, cambia mi vida, transfórmala, para que con mi ejemplo mis hermanos sean transformados. Yo quiero que tú me ayudes a que mis hermanos sean transformados. Ese fue como una oración muy corta que yo le hice al Señor. Y si ustedes ven, ahí no dice matrimonio por ningún lado. Y si me preguntan, ya había 2 infidelidades, ya, y producto de esa infidelidad, o muchas infidelidades, pero también había, producto de esa infidelidad, 2 hijos fuera del matrimonio. Sin embargo, yo no consideraba que era importante. Yo dije, ya conocí a Dios porque fue un amor a primera vista. Enamorada totalmente del Señor. Imagínate. Nunca jamás pensé en que podía tener un pie aquí y otro allá, no. Fue entrega total. La gente hasta me desconoció porque Dios hizo una transformación total en mí. Sin embargo, cuando yo empiezo a caminar con el Señor, yo empecé a vivir algo muy diferente. Recuerdo que a mi esposo le hicieron un atentado y yo creía que eso era para él convertirse, porque cuando él supo que yo me había convertido al Evangelio, no sé, hubo un cambio peor que lo que yo estaba esperando y no quería. Si yo me entraba al cuarto, primero, él entraba cuando ya yo estuviera dormida. Entonces fue muy, muy difícil. Sin embargo, cuando a él le hacen ese atentado, yo creo que era Dios diciéndome, te lo voy a transformar. Pero resulta que no. No fue así. Dios guardó su vida, gracias a Dios, porque de verdad no era para que él hoy tuviera vida, pero el propósito de Dios es que en tiempos como estos nosotros pudiéramos decirle a todos los oyentes que sí hay posibilidades en Cristo Jesús. Amén. Que lo que para uno es imposible, para Dios siempre será posible. Y les quiero decir que después de esa situación,
la vida quizás de mi esposo no cambió, pero mi vida fue transformada totalmente, pero totalmente. Él me dijo, yo recuerdo cuando mi esposo se recuperó de todas las heridas, todo, pues el atentado, yo le decía, Señor, y no era para él, y él me dijo, no, esta es una prueba para ti. Quiero hablarle a las mujeres que en estos momentos quizás están pasando momentos muy difíciles y están creyendo, o sus esposos pasan momentos difíciles y están creyendo que esas pruebas difíciles, porque ya tú oras, ayunas, le sirves al Señor, es para ellos. No, pues es para ti. Dios quiere primero preparar el corazón de las mujeres, porque a veces queremos tener hombres nuevos, pero en odres viejos, o sea, los odres viejos de nosotros, la misma manera terrible de ver a nuestros esposos. Y te quiero decir que Dios me dijo, quiero restaurar el área del amor en ti. Y yo, ay, ¿qué es esto? Bueno, desde allí comienza todo este proceso que termina cuando Cristo venga por mí, porque de verdad, si Dios no hubiera restaurado el área del amor, yo jamás podría estar diciéndoles a ustedes que tengo un hombre totalmente restaurado. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué herramientas usaste? ¿Cómo lo lograste? Estrategia usaste para... Primero para sanarte, ¿verdad? Y luego para seguir edificando, como dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y ver que tú edificaste en medio del dolor y de todas esas pruebas de fuego, porque son pruebas de fuego que atentan mucho la autoestima. No, y transformar el dolor en una fuerza, o sea, la fe te ayudó a transformar ese dolor. Sí, como les decía, cuando conocí al Señor, yo no estaba ni por aquí imaginando que iba a haber una restauración en mi hogar. Pero Dios me habla de esa manera, yo comienzo a caminar con Dios sin pedirle explicación. Fue algo hermoso, de verdad, y los que me están escuchando, que me conocen desde ese momento, saben que no hubo en mí nunca una vacilación, siempre para adelante. Le servía, yo trabajaba secularmente, como les había dicho al inicio, pero de la misma manera yo le servía al Señor, que muchas veces la gente creía que yo no trabajaba, pero yo no sé, Dios siempre acomodará las cosas de acuerdo al deseo que uno tiene en su corazón. ¿Qué pasó? Que a los 10 años exactamente de haberme convertido, fue la crisis más fuerte que tuve, porque ya yo servía y mi esposo nunca dejó de ir a la iglesia conmigo, después del atentado, por supuesto. Pero no era que él iba porque había una convicción real, sino que él dijo, bueno, me salvó la vida, me dio otra oportunidad, demasiado que yo no vaya a ir. Entonces muchas veces nosotros confundimos o no podemos discernir realmente qué es lo que está pasando al interior de nuestra familia, y nos confiamos muchas veces porque el hijo canta en la alabanza, porque la hija ya toca un instrumento, porque es maestra. Y yo creo que mucho más allá Dios nos está llamando a nosotros a que podamos realmente meternos en la presencia de Dios. Y cuando yo supe eso, el golpe fue directamente a mi fe, porque fue en el momento en que mi esposo más iba a la iglesia, fue en el momento en que mi esposo ya como empezó a dejar de hacer cosas que él hacía en el mundo. Y yo estaba como totalmente no vigilante. Yo estaba muy desprevenida. Cuando llega y el Señor me regala un sueño donde yo
lo veo y alguien me dice que él tiene un hijo y todo, pero perfectamente, y yo me levanto. Eso te lo reveló Dios. Dios en un La sueño. revelación del Señor. Y yo le dije a él, ay, soñé que tú y que tenía un hijo varón. Y le comenté todo el sueño, ay, tú que no sé qué, que el diablo que reprende, que... Y yo, ay, Dios mío. Pero yo empecé a notar en él que había mucho nervio, mucho, como estaba como muy asustado, y yo empecé a orarle al Señor, y esta fue mi oración: saca a la luz lo que está en oscuridad, saca a la luz lo que está en oscuridad. Pero cuando Dios lo sacó a la luz, mi corazón, tengo que abrir mi corazón ante toda la audiencia, porque yo sé que hay muchas personas, por ejemplo, que en medio de estas situaciones críticas, muchas veces están pensando que Dios las permite para destrucción, y no tienen nada que ver. Esos momentos críticos, Dios lo permite, es para edificación, para restauración, para nueva vida. No tiene nada que ver con que lo permitiste en estos momentos cuando yo más creía en ti, no. En esos momentos era imposible una restauración según la manera como yo lo estaba viendo. ¿Por qué? La primera razón era que la persona con la que él había tenido su niño era básicamente una mujer que podría ser hijo o hija de nosotros. Entonces ya te imaginas. Sí. Él no tenía una convicción ni tenía un compromiso real. Realmente él no había nacido de nuevo. Entonces ya eso, como que uno diría, se perdió todo esto. Y lo segundo es que nosotros muchas veces hacemos unas declaraciones muy peligrosas con nuestras bocas, y yo siempre le decía, te perdoné 2, pero 3 no. Y le decía, sí te la perdono, porque pues me toca perdonarlo, pero yo contigo no vivo más. Y te quiero decir que tú no te perteneces. Tu vida le pertenece a Cristo, y tus decisiones tienen que ser tomadas con Él. Sí, la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Realmente qué pasó? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasó cuando una persona que le trabaja a tiempo completo al Señor, que nunca quiso volver atrás? Tú sabes que la palabra de Dios dice que aquel que poniendo la mano en el arado mira atrás no es digno de estar en el reino. Sin embargo, yo digo, ¿por qué me pasa esto? Esa fue la primera pregunta que yo me hice. Y yo le decía al Señor, Señor, yo lo voy a perdonar, pero con él no vivo más. Y empecé 3 días de ayuno para que Dios me respondiera, porque yo tenía tanta, pero tanta seguridad que no iba a seguir con él, que yo ni siquiera contemplé la posibilidad de ayunar, sino que al segundo día, a las 48 horas de conocida la situación, yo estaba haciendo mi devocional y empecé a orar, y yo oía tan claramente que Dios hablaba a mi vida. No eres tú, soy yo. Dios me había dado, yo estaba dormida y hacía como una semana antes del sueño, estaba dormida, y Dios me dijo, así tiemble la tierra, solamente alábame. Y eso, o sea, ya Dios cada te vez estaba preparando para la prueba que ibas a enfrentar. Y yo esa noche que oraba y oraba y oraba, y esa madrugada al día siguiente, alábame. Y yo empecé a hacer lo que Dios me había dicho. Yo hasta creía que era de verdad un temblor que iba a ocurrir en Colombia o algo así. Dentro de ti era como un tsunami, yo me imagino de emociones. Eso fue algo devastador, porque la verdad sí fue, porque a veces queremos como espiritualizar todo y no. Sí. No, yo, O sea, ahorita somos que humanos. cuando tú me estás contando,
este testimonio de vida, yo me imagino como las uvas, ¿verdad? Cuando tienen ese proceso que o sea, que las tienen que machacar, literalmente, machacar para poder sacar ese extracto, esa esencia para algo. Y uno a veces siempre he escuchado como que no preguntes el por qué, el para qué Dios permite esto, para qué Dios permite, y verte hoy como te veo y tú dices, Zulia ha pasado por todo esto que ella me está diciendo. No parece, no parece, o sea, porque parece. verte así de bien y verte cómo sirves, con ese amor, con esa pasión. Y que lo haces con tu esposo. Y que lo Porque haces le estás hoy con sirviendo tu esposo. O sea, Eso es uno un dice, testimonio Señor, grande. o sea, definitivamente tu poder y ver cómo una mujer sabia y que se rinde a los pies de Jesús puede lograrlo. En el último encuentro que nos hace muchos días que acaba de pasar en nuestra iglesia, él era Ananías en el encuentro. Yo lo vi. Y yo pues era conferencista ahí, estaba coordinando el encuentro para la gloria de Dios. Y todo el mundo decía, pero qué lindo, y cómo lo lograron. Y empezaba, ay, yo quisiera estar con mi esposo así aquí. Y yo le decía, solo si crees, todo es posible, si crees. Y eso es lo que yo les digo a todas las mujeres y aún los hombres que nos pueden estar escuchando, porque no siempre la infidelidad por parte del hombre también puede ser por parte de nosotras las mujeres. Sin embargo, te digo que no es la última palabra. Dios escribió una historia que de pronto tú no conoces, pero si te metieras un poco más a la presencia de Dios, Dios te va a revelar que esto tiene un propósito divino y que Dios puede cambiar tu lamento en baile. Y créelo que lo que con lágrimas hemos sembrado, siempre con regocijo vamos a cosechar. Y yo creo que ese es el tiempo que estoy viviendo, porque luego de toda esa transición de escuchar a Dios, no es que no lo vas a perdonar y vas a mantenerte con Él, porque yo no apenas voy a empezar su obra en Él. Y yo, ay Dios mío, y pues ya te imaginas, ya habían hijos todos universitarios, ya algunos profesionales, unos que ya eran cristianos y decían, papá, lo que tú has hecho no es lo que mides si tú nos das un consejo, no, tú tienes que seguir dándonos ese consejo, porque Dios siempre te respaldará como padre. No te limites por lo que tú hiciste. Sí, Nosotros y eso fue reconocían la autoridad delegada por Dios sobre ellos. y eso fue muy O sea, uno puede ver y eso que fue muy determinante para mí, escuchar a mis dos hijos menores decirle a su papá así, Claro. decirle levántate, tú puedes, Dios te ha dado esta oportunidad. Y bueno, y en ese proceso fue un proceso muy duro, porque también mi madre fallece. Mi mamá había fallecido hacía unos 4 meses y fue bastante fuerte. Y yo creo que es como cuando uno le dice definitivamente a Dios, no tengo a nadie. Y había pasado también una situación difícil en una iglesia donde estaba. Y pues la pastora a donde estoy hoy, en la iglesia donde hoy me encuentro, era mi vecina y le comenté y Dios me dijo, es que ya he preparado una pareja para tu restauración, y me lo señala y me dice que es ellos. Y yo creo que fue como lo más bello que me pasó, porque a pesar de que predicaba en la radio y todo, cuando yo llegué a esta iglesia, que empezó Dios a sanar mi corazón, pero verdaderamente, yo dije, Dios, yo Él te creía puso que ya yo todo había vivido todo con Él. para restaurarte. Qué lindo lo que nos muestras, y es como Dios, a pesar de las pruebas que Él, ¿verdad?, permite que vivamos, Él te pone todo para restaurarte. O sea, imagínate, te puso a los pastores de la vecinos, iglesia, o sea, de para vecinos, ayudarte. o sea, ahí mismo. Porque es que
O sea, Qué Dios lindo. envía las personas que tú necesitas Gloria, para... Y la pregunta que uno se hace siempre, siempre uno se hace una pregunta, ¿por qué fue ahora? O sea, ¿por qué no me lo mostraste antes? Y Dios fue tan directo a mi corazón y era que yo no estaba preparado para eso. Y les cuento que la cereza de ese postre, de ese pastel, fue cuando Dios, en medio de un ayuno, me da una palabra. Yo les digo que para mí fue lo último. Dios me dio la palabra del publicano. ¿Ya? Ya sé. Mire, eso fue doloroso para mí, porque un día yo estaba orando y mi esposo salía del baño en su pijama y yo le veo 2 punticos negros en la rodilla. Y yo le dije, ay, ¿qué te pasó ahí? Y él no me quería decir que eran esas 2 rueditas en su rodilla. Y me dijo, no me quería como decir, era como callado. Y yo le dije, ¿pero qué te pasó? Y me dijo, eso cuando me pongo a orar. Les cuento que para mí se me dividió mi historia En 2. Claro. conyugal en 2. Porque tú creías de pronto que, yo él era la que oraba, sí, y que él no. yo era la que Sí. ya, yo era la que oraba, yo era la que Oye, predicaba, yo era la y muchas veces nosotros como cristianas creemos eso, o sea, que nosotras somos las que oramos, nosotras somos las que, y que ellos no hacen nada, pero ellos a veces son reservados, son muy callados, y en realidad sí lo están haciendo. Qué bueno que Dios te lo Y mostró. tienen su manera de relacionarse, ¿verdad? Sí, Con Dios Sí, distinto. entonces me lleva a ese pasaje donde uno estaba por acá, Dios mío, perdóname que yo soy un pecador, y el otro fariseo diciendo todo lo que hacía. Me sentí literal como una farisea y yo dije, Dios mío, tengo mucho que aprender de ti. Ese fue como una ruptura muy grande. Y la segunda fue cuando Dios me dijo que no podía llamar, y eso sí va para todas las mujeres que quizás han perdonado a sus esposos, pero lo siguen viendo como el mismo hombre de ayer, que el pobre no puede salir a la calle porque ya se imagina que va a hacer lo mismo que hizo hace un tiempo. Yo quiero decirte que Dios me dio la palabra que está en el capítulo 11 de Juan, cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, declara la palabra, le dijo a Marta, cuando Marta le dijo, ¿ya para qué? Yo creo que muchas de ustedes, ya para terminar, sí les quiero decir, usted puede estar diciendo, pero ¿para qué escucho yo esto hoy si ya no hay nada que hacer? Y te digo que estás en el mejor momento. Estás en el mejor momento de la historia, porque Jesús llegó 3 días después cuando ya No había nada. estaba Parecía imposible, parecía imposible. O sea, ya no no había hay nada que nada, hacer. ya Lázaro Escucha, había yo te lo muerto, digo, ¿verdad? Es No posible había para nada el que hacer. tiene fe. Si tú crees en Dios, verás la gloria. La gloria de Dios. Y Dios hoy Total. puede declarar una palabra sobre ese Lázaro que tienes allí, Así es. que ya tú de pronto lo enterraste, ese sueño de tener un excelente matrimonio, lo has podido haber enterrado por una circunstancia parecida a la mía o quizás diferente, por un esposo, un marido adicto a la pornografía, al trago, no sé, a las drogas, no sé cuál sería tu situación, pero lo único que yo te digo es que Dios me trajo a este espacio solamente para decirte que si tú crees verás la gloria de Dios, pero hay algo que es básico, y es que Él declara la palabra de vida sobre los matrimonios hoy, pero a nosotras como mujeres nos toca desatarlos. Sí. Porque es que no queremos desatar a nuestros esposos. Estamos pidiendo que Dios les dé una nueva vida, y cuando Él declara la nueva vida sobre ellos, nosotros lo seguimos atando. contra- Y quiero que sepas que Jesús en la tumba de Lázaro, Él declaró la palabra, pero Él no desató a Lázaro. Quien desató a Lázaro fueron los mismos que lo ataron. Y hoy te digo, mujer que me estás escuchando, hombre,
es el momento de creer que Dios lo puede hacer, que declara su palabra y su palabra tiene poder, porque así como lo hizo en mi matrimonio, lo puede hacer en el tuyo, pero tú y yo tenemos que ser esos instrumentos para desatar. No podemos seguir viendo a nuestros esposos o a nuestras esposas como la misma mujer cantaletera, como esa misma mujer rencillosa que dice la palabra. No, tenemos que empezar a desatarlo. Y eso fue una lucha total espiritual, porque cuando yo quería creer en lo que Dios estaba haciendo en mi esposo, el diablo trataba de sobredimensionar cualquier acto de él, de pronto alguna palabra brusca, quizás cualquier situación, y yo, verdad que no me quiere, eso es seguro que ya está viéndose con otra persona. Y te quiero decir que Dios lo hizo perfecto todo, 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 todo. Y hay algo que yo con esto me gustaría concluir. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Porque quizás tú te estás preguntando, bueno, pero no vale ni la pena. Y yo te digo que sí vale la pena. No lo hagas por ti, porque quizás como cristiana ya tienes tu vida asegurada en el reino. Hazlo por las generaciones que vienen. Yo lo hice por mis generaciones también. Y prueba de eso fue que en el 24 de diciembre del año 2023, el año pasado, estuvimos todos en familia, mis hijos con sus dos esposas, porque tengo dos hijos casados y uno soltero aún. Y recuerdo que lo que más se oía en esa reunión de acción de gracias era: gracias Dios por la valentía, la determinación de mi mamá, que hoy nos hace creer en el matrimonio. Y yo creo que si tú quieres quieres determinar generaciones bendecidas, definitivamente el proceso de perdón en tu vida tiene que ser un estilo de vida. Todos los días nos ofenden, todos los días nosotros ofendemos. Pero qué bonito cuando ya eso se constituye en estilo de vida. Mira que la palabra de Dios, cuando Pedro escuchaba que había que perdonar, como él era tan osado, le pregunta a Jesús: oye, ¿cuántas veces tenemos que 70 veces 7. 70 veces 7. Entonces eso, tú lo ponte a pensar que tú diariamente tengas que perdonar 490 veces a la misma persona. Ya eso se constituye en el estilo de vida de nosotros. Y yo te ayuda a vivir más libre, ¿verdad? Definitivamente Y te el quitas perdón un no peso. solamente bendice a la otra persona, sino que la principal persona bendecida es No, y te uno quitas mismo, un quien lo da, peso. ¿verdad? Quien lo otorga. Te quitas un Las personas. peso, porque el no perdonar es cargar con un peso que no te corresponde Así es. tenerlo, porque te hace una Así persona es. amargada, difícil de tratar. Así es. Entonces es bonito ver cómo, Zuli, has podido ser inspiración Superar. para muchos. Yo, verdad que No, cuando escuché imagínate, tu testimonio o sea, me sí, quité una- el sombrero. Total. Yo dije, me quito el sombrero definitivamente, porque es difícil, pero sí se puede. Y si hay Sí se personas, puede de pronto hay lograr. matrimonios que tienen que perdonar cosas tan de pronto Pequeñas. mínimas. Esto es una inspiración para decir, mira, si Zuli pudo perdonar lo imperdonable, ¿verdad? Algo que parece a los ojos humanos imposible de perdonar, y lo pudiste lograr. Ahora, ¿cuánto más podemos perdonar otras cosas? Así es. ¿Cierto? Totalmente. Ay, bueno. Con Dios todo lo podemos. Así es, Así, amén. amén, Zuli, ¿te amén, parece amén. si oras por estos matrimonios que estamos aquí, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos nuestros matrimonios. Y de la Oramos, audiencia, y de la audiencia. que sé que muchos están esperando esa oración. Claro que sí. Yo hice una oración muy pequeña, pero creo que bastante eficaz. Solo que cuando la hacemos tenemos que ceñirnos los lomos, tener un dominio propio sobre lo que declaramos y pedimos. Y entonces recuerdo mi primera oración, que era: Señor, hazme instrumento para mis hermanos. Y yo creo que el mayor instrumento que para mis hermanos es el testimonio de que Dios puede transformar. Y ellos, cuando me llaman o algo: oye, pero definitivamente, ¿verdad que Dios es poderoso? Y entonces yo creo que ellos, cuando necesiten algo que sea
imposible para ellos, ellos sabrán a dónde tendrán que ir. Porque definitivamente a Es que el veces testimonio es lo que más edifica, o Así sea. es. Y Y más sobre ellos todo que son tus verte- hermanos que así están es. tan cercanos y que te conocieron lo antes y que te conocieron a ven él. ahora y lo conocieron a él Así también, es. entonces para ellos es más impactante es. todavía. Entonces yo invito a toda la audiencia, no importa dónde tú estés, por lo menos tómate este minuto para que podamos juntas decirle al Señor que creemos en su poder sobrenatural. Dile al Señor, Señor, gracias por escuchar que tú todo lo puedes, que nada es imposible para ti. Y que aquellas cosas, Señor, que a nuestros ojos parecen imposibles, quizás he creído que has tardado, Señor, para restaurar nuestro matrimonio. Pero hoy escuchando, Señor, este testimonio real de vida, yo me dispongo, me determino a creer como creyó quizás Marta y María en esos momentos, cuando yo creía que no había nada que hacer sobre su hermano Lázaro. Aquí estoy, Señor, delante de ti, pidiéndote perdón primeramente, porque no solamente tú has podido aún declarar una palabra de vida sobre mi esposo, sobre mi esposa, sino que yo las mantengo atadas. No he querido desatarlos, Dios. Perdóname porque de la misma manera como el fariseo y el publicano oraban, quizás yo por mucho tiempo me he mantenido en mi hogar creyendo que soy la que predico, que soy la que oro, la que ayuno, la que vigilo, y por eso tengo la autoridad solamente para orar. Pero tú hoy me has enseñado, Dios, que ese publicano con un corazón quebrantado llegó delante de ti. Y yo estoy creyendo, Señor, que de la misma manera esos esposos, esas esposas, Señor, que ya están a punto, Señor, de quebrantar esa unión, una unión y un pacto que hicieron delante de ti. Hoy, Señor, recapacita, son redarguidos por tu Santo Espíritu y en esta hora ellos se determinan a creerte en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Coloco todos los matrimonios, todos los que están escuchando este testimonio, y te pido, Señor, que esa unción que cayó de restauración sobre el matrimonio, Génesis Salazar, sea la que esté restaurando los hogares en el nombre de Jesús. Sé que nada, Señor, nada hay imposible para ti. Padre, te pido de una manera especial que restaures el orden de Dios en los hogares, que las mujeres podamos ser sujetas a nuestros esposos y los esposos a ti, Dios. Padre, que la autoridad del hombre no sea violentada, Señor, por la experiencia de una mujer que ora. Te lo suplico en Cristo Jesús. Espíritu de Dios, ministra sobre cada hogar, sobre los corazones de esas mujeres y de esos hombres que en estos momentos, Señor, están atravesando momentos difíciles en sus hogares, con sus parejas. Te pedimos en Cristo Jesús paz. Ato la paz de Cristo al corazón, al espíritu de cada uno de ellos. Y declaro, Señor, que lo mejor está para venir en cada hogar y aún aquellas personas que nos escuchan y que se han puesto a pensar qué tanto necesitan ellos de ti. Yo te pido, Señor, que ellos puedan ser redarguidos y que puedan entender que lo que ha mantenido su hogar definitivamente firme no es la estrategia, no es lo que ellas se han imaginado, es definitivamente Cristo en medio de cada hogar, porque tu palabra enseña, Señor, que esos cordeles de 3 hilos nadie los rompe, es muy difícil. Y por eso hoy nos determinamos que tú seas el tercer hilo de todos los hogares que nos escuchan.
Gracias por toda la bendición. Bendigo, Señor, este programa, creyendo que todo, Señor, cuanto aquí se hable, será para glorificar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, en el Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mi querida Zuli, muchas gracias. Dios te Gracias bendiga. por aceptar la invitación. Gracias. La verdad. Bueno, muchas gracias gracias a todos los oyentes, gracias por escucharnos, por acompañarnos hasta aquí. Te invitamos a que vuelvas a escuchar toda esta conversación que tuvimos. Con una sola escuchada no basta. Te invitamos a que lo hagas nuevamente. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo episodio aquí en Conversaciones Poderosas. Chao. Chao.